Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos un día más en un webinar organizado por Sabio, donde os vamos a compartir un estudio que hemos realizado en el mes de julio y con quien tengo el placer de compartir la presentación de este estudio es con Daniel. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Encantado. Muy bien, pues nada, tenemos una hora por delante en la que vamos a tratar de presentaros las principales conclusiones del estudio. Y podréis ver que en la aplicación tenemos la posibilidad de participar, tenéis la posibilidad de animaros y de hacer esto lo más interactivo posible a través del chat que tenéis dentro de lo que puede ser la aplicación que estamos realizando este webinar. Hoy, como os decía, os vamos a presentar un reporte, las principales conclusiones de un reporte que analiza el impacto que ha tenido el COVID y la manera en que las organizaciones se han comportado, cómo lo han visto los empleados y la visión de los consumidores y todo este cambio de comportamiento a partir de este drama, de esta pandemia que hemos sufrido a lo largo de todo este 2020, la cual ha sido pues algo que no esperado, algo sin precedentes, algo con un impacto devastador, tanto en pérdida de vidas como en pérdida de empleos, como en recesión económica y lo que nos queda por llegar, ¿no? A partir de aquí vamos a ver cómo pues con la amabilidad y con la posibilidad de poder entrevistarnos con muchos de nuestros clientes, hemos realizado un estudio en el que, basado en 22 entrevistas en profundidad, donde hemos estado pues entre 1 hora y 2 horas analizando con principales expertos en la industria cuál es la respuesta que ha tenido el servicio al cliente en todo lo que tiene que ver con lo relacionado con este año, con la respuesta ante el COVID, complementado también con más de 150 encuestas online en 4 países, en 4 geografías, España, UK, Francia y Singapur, que no lo veo aquí en la presentación, pero sí son 5. Lo que hemos visto es cómo muchas organizaciones hemos encontrado una serie de hallazgos, una serie de conclusiones y una serie de aprendizajes que vamos a compartir, ¿de acuerdo? Y uno de los principales es como vamos a ver como aprendizaje fundamental ha sido el de redefinir todo lo que es posible, ¿no? Vamos a ver una serie de resultados extraordinarios y de conclusiones extraordinarias que nos hemos encontrado con la capacidad de respuesta que las organizaciones, las personas, los negocios han tenido que adaptarse a una situación tremendamente complicada, cómo la continuidad de negocio ha sido y va a ser una de las claves fundamentales en todo lo que tiene que ver con la respuesta del servicio al cliente. Vamos a ver cómo la mezcla de canales y las respuestas ante esta investigación, ante este estudio, ante el desafío que teníamos todos de no tener un modelo para esto y de aprender, de equivocarnos y de utilizar la experiencia acumulada en todos estos años en el servicio al cliente para tratar en primer lugar de poner a salvo a todos nuestros empleados, jugando un papel fundamental en todo lo que tiene que ver con la prestación de servicio al cliente, jugando un papel esencial el servicio al cliente en todo lo que tiene que ver con los canales digitales y con el servicio en remoto, dado que la parte presencial no estaba. Esa mezcla, esa evolución de los canales también ha sido uno de los hallazgos principales y de las conclusiones que vamos a ver a lo largo del día de hoy. Y otro de los aprendizajes que venimos a compartir con vosotros en base a todas las principales conclusiones del estudio, a modo de resumen, son los cambios a largo plazo que han venido para quedarse, los cambios que dentro de nuestras organizaciones pues estamos implementando y vamos a implementar, cambios que estamos viendo no solo en lo que son las respuestas a nuestros principales clientes que han participado en el estudio, sino en nuestro día a día. Dani, como responsable durante todo este año del área de definición de soluciones de Sabio aquí en España y en relación con todo el equipo internacional que tenemos relación en Sabio, pues hemos visto cómo las demandas de nuestros clientes van hacia una línea de trabajo que también nos gustaría comentar hacia el final. Si os parece, si os dejo con Dani, que nos vamos a ir comentando los resultados principales del estudio. Gracias, David. Efectivamente, el contenido en el que nos vamos a basar parte de experiencias reales y se recoge de manera ampliada en el informe elaborado por Sabio que se facilitaba en el momento de la inscripción en el webinar y que también podéis descargar de la página de Sabio. Como explicaba David, el informe recoge experiencias desde el primer momento, cómo se reaccionó al shock inicial, qué estrategias se activaron para reubicar al personal y con qué medios se consiguió, y también cómo ha cambiado la actitud de las organizaciones para poder reaccionar de manera rápida a todo lo que es esta nueva circunstancia y qué medidas las han impulsado. Y luego la percepción que se tiene ahora y cómo se encara al futuro. Todo ello lo vamos a exponer a través de 7 grupos de conclusiones, 7 secciones en las que hemos estructurado la sesión y que se apoyarán, como digo, en toda esta información. Comenzamos sin más dilación con el primero de ellos. Está clarísimo que
Si volvemos al principio del confinamiento, recordamos dónde estábamos, qué hacíamos, la reacción inicial que experimentamos, cómo nos enfrentamos a todo lo que supuso el tener que teletrabajar de una manera permanente y no de una manera ocasional, como venía siendo habitual antes, y cómo tuvimos que adaptarnos en tiempo récord a lo que eran las nuevas circunstancias. Si tuviésemos que extraer una consecuencia positiva de ello, convendremos que una conclusión es la manera en la que la sociedad como colectivo reaccionó a todo esto. Y uno de los puntos esenciales para ello ha sido el cambio de actitud que han experimentado tanto organizaciones como empleados como clientes, un cambio orientado principalmente a la acción. Una de las consecuencias ha sido que todo lo que han sido hasta ahora los tiempos de toma de decisiones se han acortado dramáticamente. Esto ha sido algo que realmente ha caracterizado todo lo que ha sido este movimiento. Hay organizaciones que han conseguido implantar medios para sobreponerse a las nuevas problemáticas, las nuevas circunstancias, de manera que en algunos casos son 5, 6 o 7 veces más rápido de lo que hubiese sido incluso para organizaciones que dentro de sus estrategias ya consideraban iniciativas, por ejemplo, como el caso del teletrabajo. Nos encontramos como casos de clientes en los que una estrategia de implantación en teletrabajo se había establecido durante 2 o 3 años, pero donde las circunstancias los empujaron a tener que implantarlas en escasamente 3 semanas, lo cual es una muestra muy clara de lo que ha sido todo este cambio de mentalidad. En todo lo que es el informe... Lo que hemos hecho, Dani, ¿no? Uno de los principales hallazgos y conclusiones del estudio es cómo la mayoría de las organizaciones, prácticamente todas las organizaciones, han sido capaces en servicio al cliente de poner a su gente a salvo y en un muy corto espacio de tiempo, nos contarás un poco los datos estadísticos extraídos de las conclusiones del estudio, las personas estaban trabajando desde casa, ¿no? Después vamos a tener un apartado específico de teletrabajo y de cómo gestionar esto, ¿no? Pero uno de los elementos importantísimos es cómo el servicio al cliente ha sido capaz de reaccionar ofreciendo soporte para la prestación de servicios esenciales a la sociedad y cómo los centros de contacto pues, han brillado desde el punto de vista de la capacidad que han mostrado y la flexibilidad para acelerar todo lo que tiene que ver con su proceso de transformación digital, que es lo que están pensando. Y es una de las cosas que más se evidencia en las conclusiones del estudio, ¿no? Esa mentalidad de lo podemos hacer, vamos a orientarnos a la acción, vamos a anticiparnos a todo lo que nos puede venir, ¿no? Ciertamente, el área de atención al cliente y el contact center en particular en muchas ocasiones ha sido etiquetado como un área conservadora, principalmente porque en lo que fuese todo aquello que tenía que ver con evoluciones tenía que hacerlo solidario con lo que era la minimización de riesgo. Sin embargo, en estas circunstancias, las áreas de atención al cliente, las organizaciones de experiencia del cliente han redoblado esfuerzos precisamente para poder continuar con el servicio y se han manifestado claramente como de una importancia tremenda a la hora de servir a la sociedad en todo lo que ha sido la pandemia. Uno de los datos que precisamente arroja el informe es que entre los encuestados, el 30% de organizaciones admitieron que ya se encontraban bastante preparadas al inicio de la pandemia para poder acometer lo que serían las medidas de contingencia especiales, entre las que estarían el tema de teletrabajo. Sin embargo, se indicaba que un 40% de ellas sí que habían tenido que hacer cambios importantes. Se encontraban con algunas problemáticas tanto de escalado a nivel de usuarios, el montante de usuarios que de repente tenían que pasar a teletrabajar, y aunque habían adoptado prudentemente ciertas medidas, se encontraron con ciertas problemáticas. 25% de los encuestados admitieron que se encontraron con problemas drásticos a los que tuvieron que hacer frente, muy importantes, y que hicieron una adaptación en tiempo récord que no hubiesen pensado antes, que no creían concebible antes de esta época. Y un 5% de las compañías admitieron abiertamente que les pilló el toro, que realmente se trataba de una circunstancia que no tenían planificada y que realmente puso en peligro de manera muy seria todos sus servicios. Y aún así, todo ello, efectivamente, la industria del Customer Experience consiguió sobreponerse y sigue en el trabajo de conseguir esas mejoras y conseguir realmente apalancar toda esa acción, esas iniciativas que ha puesto en marcha durante todo este periodo. Quizás ese desafío, ¿no? Quizás ese reto de poner en marcha a la gente en un puesto de trabajo en su casa, pues es uno de los principales logros extraordinarios que podríamos destacar en cuanto a esfuerzo en el servicio al cliente y en cómo las organizaciones han tenido que
que empezar a resolver muchísimas cuestiones, no solo desde el plano tecnológico, sino empezar a replantearse, como vamos a ver a continuación, cambios desde el punto de vista de los procesos de prestación de servicio, cambios desde el punto de vista de la organización del trabajo, de la supervisión y de la gestión de los equipos, de la mejora de la productividad, de la seguridad de la información, etcétera, etcétera. Y un cambio de mentalidad junto a lo que es la aceleración en lo que es la toma de decisiones ha sido adoptar una mentalidad digital first y comenzar a tener una perspectiva hacia lo que son los canales alternativos en la voz muchísimo más directa. A lo largo de lo que será la presentación, os formularemos alguna pregunta que pretende ser un punto de reflexión para que compartáis, si creéis oportuno, cuál ha sido, en este caso, vuestra historia o aspectos que tengan que ver con cada uno de los capítulos que vamos a ir tratando. Y también vamos a tratar de sugeriros ciertas acciones que entendemos que pueden ser muy beneficiosas para cada uno de las secciones de los capítulos. Y concretamente en este, os invitamos a reflexionar sobre si todavía hay historias, hay colaboradores, compañeros, empleados que han protagonizado, debido sobre todo pues, por el sobreestrés y porque realmente todo el mundo ha tenido que trabajar en unas condiciones para las que inicialmente no estaba preparado, si tienen que ser personal que todavía tiene que ser reconocido, que merecen un reconocimiento, haya pasado el tiempo que haya pasado, porque en el fondo muy probablemente ese reconocimiento lo que va a permitir es ayudar a impulsar la motivación y a incrementar la sensación entre toda la plantilla, entre todos los integrantes de la organización, de que estamos en el mismo barco y que compartimos la misma misión y que todo es posible. Si se ha superado todo lo que se ha superado, estamos ahora mismo en el buen camino. Uno de los aspectos que ha sido también especialmente controvertido, pues por cuanto realmente ha supuesto un cambio drástico en la manera en la que las compañías percibían cómo se trataba, era la continuidad del negocio. Una de las consecuencias más importantes que ha supuesto la pandemia es que ha redefinido el concepto de riesgo. Y esa redefinición del concepto de riesgo, a su vez, lo que ha permitido es reformular lo que son los planes de continuidad de negocio. Habitualmente, los planes de continuidad de negocio se trata de una actividad programada con la frecuencia que la organización haya determinado, pero muchas veces suelen ser anualmente y en muchos casos habían pasado a reducirse a cumplimentar básicamente en un checklist en la que lo que realmente se estaba recogiendo, la obsesión, era acreditar que todo lo que tenía que ver con los equipos, los data centers, las comunicaciones, estaban bien chequeados, funcionaban correctamente y disponían de las altas disponibilidades que se solicitaban. Pero curiosamente, uno de los aspectos claves, que era el si vamos a permitir que nuestros empleados puedan acudir a su puesto de trabajo, que es tan o más importante que todo lo anterior, no estaba siendo cubierto. En algunas ocasiones había organizaciones que sí que cubrían comprobaciones con respecto a centros secundarios de trabajo, centros diferentes del principal al que desplazar en ciertas contingencias a los empleados, pero ¿qué es lo que pasa si yo no puedo desplegar puestos alternativos fuera de las casas de los empleados, si no puedo mover a los empleados fuera de sus hogares? Es cierto que en algunas ocasiones nos hemos encontrado también con que ha habido ciertos argumentos, como por ejemplo el marco regulatorio, que han considerado en particular iniciativas como el teletrabajo como algo no seguro. Y de hecho ha sido una de las razones por las que industria como la telemedicina no ha podido evolucionar al ritmo al que podría, porque tecnológicamente las capacidades existen, pues en ese caso porque hay, por ejemplo, un factor sensible de información que ha hecho de stopper. Y esto también ha aparecido en lo que son los sectores financieros. Pero ahora mismo muchos de esos stoppers, muchos de esos inconvenientes se han diluido. Han pasado a un segundo plano o directamente han desaparecido. Realmente ya dejan de ser importantes. Uno de los mejores ejercicios para diseñar un plan de contingencia de negocio ahora mismo es que el equipo que esté al cargo de ese diseño sea especialmente atrevido. Es el momento ahora de imaginar, podríamos decir que lo inimaginable, porque nos encontramos con que hemos de incluir muchísimos más factores de los que había antes. El nuevo escenario debe asumir factores tales como que el propio domicilio del teletrabajador pasa a ser parte de las dependencias de la empresa en tanto en cuanto se sirven servicios desde allí y por lo tanto hay que tener en cuenta qué es lo que pasa con la comunicación con ese emplazamiento, de qué manera se sirve un soporte de IT al empleado que lo necesita, etcétera. Y aquí realmente la premisa sería ser muy, muy atrevido
y comenzar a introducir muchísimas variables en todo esto. Una vez más, quiero destacar que como que el valor que han prestado las empresas de las áreas de Customer Experience es tan alto, no hay que olvidar también que en muchos casos las organizaciones se apoyan en empresas colaboradoras, subcontratan los servicios a empresas especialistas de BPO, cuya intervención ha sido esencial en este sentido. Han formado también parte esencial como frontend de recepción y de tratamiento de los servicios de los clientes. Y eso lo que significa desde la perspectiva de continuidad de negocio es que necesariamente hay que incluirlas también como parte esencial en la elaboración del plan de negocio. A partir de ahora no podemos centrarnos exclusivamente en lo que sería una perspectiva enterprise corporativa y dejar aislado todo lo que tuviese que ver con alguna otra pieza que no es servida directamente desde la organización. Es algo esencial en ese punto. Como pregunta en este apartado, os invitaría a reflexionar sobre si habéis tenido alguna prioridad, sobre todo en lo que ha sido la evaluación de la continuidad de negocio, el cómo habéis alterado los planes de evaluación de la continuidad de negocio, de qué manera el concepto de riesgo ha sido reformulado en cada una de vuestras organizaciones y cómo se ha reformulado también la relación con las posibles empresas colaboradoras que prestan servicio. Como acciones que os sugeriríamos, precisamente al hilo de la elaboración de un plan de negocio, sobre todo que sea lo más atrevido, presentar el máximo número de desafíos para que de esa manera consigamos ampliar el marco de contingencias lo suficiente para minimizar riesgos. También, como decía ahora, considerar todo lo que tenga que ver con la intervención de las empresas colaboradoras en lo que son los ámbitos de continuidad y de resiliencia, y en el caso de aquellas compañías que estén formulando procesos de licitación para subcontratar servicios de atención, no olvidar nunca este aspecto, es especialmente importante. Y hacerlo considerando el nivel de resiliencia, el nivel de disponibilidad que se necesita en el negocio para entonces ser selectivo y ver los puntos en los que realmente hay que incidir más, desarrollando criterios y auditorías para poder asegurar que, por ejemplo, iniciativas como el teletrabajo se desarrollan de la manera más adecuada. En cuanto a los canales, este es un capítulo en el que todos convendremos que los canales digitales, los canales escritos, los canales alternativos a la voz han experimentado un auge tremendo. Hay, de hecho, prácticas que durante todo el confinamiento han experimentado un crecimiento en uso, en utilización, como por ejemplo las compras online. Se ha redefinido la manera en la que las organizaciones reciben interacciones por parte de sus clientes. No solo eso, en algunos casos también se ha redefinido el propio tipo de servicio que las empresas prestan. Desde Reino Unido nos comentaban, por ejemplo, que compañías como Marks & Spencer tuvieron prácticamente que cerrar o minimizar la actividad que tenía que ver con una de sus áreas, que era la de las divisiones de trajes e indumentarias de negocio, porque, como es lógico, estamos hablando de una época en la que no era estrictamente necesario tener que estar comprando abrigos y trajes debido a que la gente estaba trabajando desde casa. La transición a los canales digitales ha sido muy importante. Se ha experimentado un clarísimo auge en todo lo que tiene que ver con canales tales como web chat, como email, mensajería área a través directamente de web chats incrustados o bien a través de canales alternativos como redes sociales o como el propio WhatsApp. Eso no quiere decir que el canal telefónico haya desaparecido, deje de utilizarse, ni mucho menos que esté muerto. Pero sí que es cierto que ha habido dos factores. Uno, el que la gente hemos comenzado a experimentar más el uso a través de web, de móvil, de canales alternativos que en otras circunstancias, por el hecho de estar en el domicilio, no utilizábamos de la misma manera. Y una característica, un aspecto técnico, que es que el dispersar agentes en sus domicilios provoca a las organizaciones que por condicionantes técnicos el atender llamadas sea a veces más complicado que atender otro tipo de canales, lo cual indirectamente ha potenciado también el uso por parte de las organizaciones, la incentivación de otro tipo de canales. En cuanto a vídeo, está clarísimo, ha sido un protagonista extraordinario, ha experimentado de una manera muy notable un crecimiento tremendo, como muestra, por ejemplo, la popularidad en la utilización de plataformas como Zoom, como Teams, Google Hangouts y otras. Y el hecho de que las videoconferencias hayan pasado a ser considerada por las organizaciones como una nueva ventanilla alternativa a lo que serían servicios que originalmente se llevaban a cabo de manera presencial, ha incentivado también que desde el contact center
se haya considerado la capacidad de vídeo como un enriquecimiento muy directo hacia determinados puestos de valor añadido, gestores y servicios de este tipo, que ven en el vídeo precisamente un grado de cercanía que se explota de una manera muy sencilla gracias también a las nuevas tecnologías y que puede ser invocado desde móviles, desde PCs, desde portátil, desde tablets, etcétera. Llegados a este punto hay algo que me gustaría también comentar. Todo esto está suponiendo a las organizaciones la capacidad de disponer de una muestra mucho más amplia y mucho más representativa de uso de los canales que sus clientes están utilizando. Por lo tanto, ahora disponen de la capacidad de poder conocer cuáles son las preferencias de los clientes. Yo creo que, además, se está rompiendo muchas veces ciertos estereotipos, tales como, por ejemplo, que las personas de edad, las personas mayores solamente hablan por teléfono, que el tema de la utilización de web y móviles es cuestión de jóvenes. Yo creo que muchos de esos estereotipos han cambiado. Así pues, las empresas ahora pueden impulsar, con todo este conocimiento que han agregado, nuevos canales, pueden invitar a la utilización de estos canales, y realmente no se trata de quedarse con la idea de que exponer todos los canales a todo el público es el mejor de los enfoques. Hay un concepto que ha sido introducido recientemente, como la evolución que fue en su día la omnicanalidad de la multicanalidad, ahora se está hablando de opticanalidad. Los clientes no solemos tener la necesidad, es cierto, si pensamos en la utilización que nosotros hacemos de los servicios de la empresa, de ser atendidos por todos los canales, sino que normalmente disponemos de dos canales preferidos, por ejemplo, a lo sumo dos canales de preferencia. La estrategia de omnicanalidad de las organizaciones debe cambiar, porque hemos de entender las preferencias de todos los segmentos de los clientes para pasar de ofrecerle todos los canales a todos los clientes a enfocarnos a las preferencias de esos segmentos, depurarlos y ofrecer el mejor servicio en cada uno de esos canales. Yo creo que esa es una evolución que también... Entiendo, Dani, que a la eficacia también de esa tipología de interacción, de lo que tú esperas de la compañía y de lo que la compañía puede ofrecer en ese momento, ¿no? Y de la transición que hay entre los canales, ¿no? Este concepto que enuncias es un concepto muy interesante y es el buscar como cliente el canal más óptimo, allá donde estés, allá donde lo necesites, desde el punto de vista de la interacción que pueda generar con la compañía, y en el que la compañía tiene que ser capaz de buscar y de aplicar esa inteligencia, esa capacidad de incorporar tecnología para ayudarte a resolver en procesos de autoservicio o, si lo necesitas, a través de una persona, de un empleado que te pueda ayudar a resolver aquel problema o aquella situación que tú quieras gestionar. Esa transición de canales, ¿de acuerdo?, pasa a ser óptima en el momento en el que se vuelve eficaz y está integrada dentro de una estrategia global, ¿no? Eso es. Y de hecho has mencionado un concepto que es también importantísimo, que es el de autoservicio, y cómo el autoservicio ha contribuido a que en una época en la que muchas organizaciones, no todas, pero muchas organizaciones han podido experimentar un crecimiento importante en lo que son las llamadas, las interacciones que han recibido por parte de sus clientes, se les pudiese proporcionar mayor ancho de banda para no dejar una imagen de abandono o de poca adecuidad a lo que eran las circunstancias en las que nos encontrábamos. El autoservicio ha jugado un papel esencial, las empresas han entendido cuál es la perspectiva del autoservicio y también lo hemos hecho los usuarios. De hecho, una de las consecuencias que también ha tenido es que la percepción de los usuarios del autoservicio, ya sea IVRs o la utilización de la web, es diferente. Antes de la pandemia, antes de todo esto, probablemente hubiesen sido segundas opciones para muchos de los usuarios. Ahora mismo, habiendo entendido todo lo que ha pasado, esto ha invitado a muchas gentes a reconsiderar la manera en la que se relaciona y dándole un tratamiento perfectamente normal a la utilización de un autoservicio. De hecho, el informe... Ha fluctuado mucho, ¿no? Es lo que te refieres. Ha fluctuado mucho también entre verticales, entre los diferentes sectores. Hay quien le han generado muchísima demanda y se ve muy claramente en el estudio. Y yo estoy leyendo algunos comentarios de los que hay en las respuestas en el informe y finalmente leo cosas como: no queremos que nos llamen, queremos que se conecten, voy a quitar el número de teléfono a todo. Bueno, quizás es la respuesta más agresiva que hay, pero hay compañías que se plantean pues esa migración, esa evolución ante el cambio de comportamiento de los clientes a la hora de comunicarse con las compañías, ¿no?
Ciertamente, el 10% de las compañías que fueron encuestadas reconocían que ya disponían de un despliegue de automatización basado en lenguaje natural, basado en conceptos como pregunta abierta o interfaces conversacionales. 25% de los encuestados reconocieron que tras todo este periodo se le han abierto los ojos y para ellos pasa a ser una prioridad absoluta o una de las máximas prioridades habilitar para su negocio este tipo de tecnologías, pasando por delante de otras prioridades que en sus planes estratégicos estaban establecidos antes de lo que era la pandemia de COVID. Y otro 25% de organizaciones lo que han conseguido a través de todo este proceso es entender el beneficio que podría dar a sus negocios este tipo de interfaz. Por lo tanto, efectivamente, esta nueva interfaz, esta nueva manera de interactuar entre clientes, usuarios y las corporaciones está evolucionando y está evolucionando muchísimo. Os invitamos una vez más, en este caso, a reflexionar sobre qué es lo que ha cambiado en vuestra organización en cuanto a la manera en la que vuestros clientes se interactúan con las áreas de vuestro negocio. Estoy convencido de que seguro que hay iniciativas que están naciendo en muchas de las compañías a las que representáis que vienen precisamente al hilo de lo que estábamos comentando ahora mismo. Y en cuanto a la planificación de acciones, vienen a ser precisamente sugerencias deducidas de lo que hemos comentado ahora mismo. Por un lado, actualizar las preferencias que hemos percibido. 6 meses recabando datos pueden llegar a conducirnos a iniciativas muy válidas de analítica para conocer cuáles son las preferencias de nuestros clientes. Reseteemos probablemente lo que son los estereotipos que están asociados a ciertos colectivos, especialmente cuando hablamos de edad. Analicemos también el tráfico entrante para ver en qué momento podemos llegar a encontrar aplicaciones, casos de uso, donde el autoservicio y lo que serían las acciones proactivas automáticas podrían encontrar un sitio. El mundo digital es indispensable ya considerar que la relación entre usuarios y empresa tienen que disponer al menos de algún medio de relación digital. Hay que ser ágil en su despliegue, pero también hay que ser inteligente. Hay que pensar en aquel canal que proporcione más valor, recuperando el concepto que decíamos de omnicanalidad. Hay que migrar de las infraestructuras de multicanal a omnicanal por una razón básica. En el momento en que estamos considerando los diferentes canales, la atención de los diferentes canales como silos independientes, caemos en el problema de la inconsistencia de la experiencia del cliente. Eso ya lo sabíamos antes. Eso era lo que originó el paso a multicanal. Demos ahora la vuelta de tuerca para darle un giro más inteligente y escoger qué eficiencia podemos aplicar a cada uno de los canales, qué canales tendríamos que sugerirles a nuestros clientes y entender si esto está acorde con sus necesidades. Y dimensionemos adecuadamente para escoger la mejor asistencia en cuanto a canales online que nuestros clientes necesiten. A continuación voy a... ¿Sí, David? No, adelante, Dani, perdón. Vale. A continuación vamos a introducir varios conceptos que están relacionados con teletrabajo. De hecho, va a haber una agrupación de conclusiones, de datos en los próximos slides que tienen al teletrabajo como principal protagonismo. Está claro que si bien ha conseguido parte de lo que es el trabajo, del objetivo, perdón, el teletrabajo no es una panacea para resolver absolutamente todo. Inicialmente había reticencia antes de lo que era la pandemia de implantar teletrabajo en todos los sitios y está clarísimo que las empresas han sido empujadas a vencer esas reticencias y ahora mismo toda la capa ejecutiva estará convencida de que eso es algo no conveniente, sino prácticamente necesario. En todo este proceso de implantación vemos, a través de las encuestas, que hay entre los pros y contras 2 puntos muy claros. Los encuestados determinaban que una de las ventajas más importantes de haber aplicado el teletrabajo, cuando ellos se lo han trasladado a sus empleados, era la reducción drástica de viajes largos o bien de desplazamientos locales. Esta era la parte que había sido mejor valorada. Entre otras, con un 62% en el caso de viajes, con un 40% en el caso de la reducción de desplazamientos locales. Hay otras, evidentemente, como menos interrupciones, etcétera. Por contra, una gran mayoría, el 78% de los encuestados, determinaba casos alrededor de la ausencia de interacción social como una de las principales desventajas alrededor del teletrabajo. Teniendo en cuenta todo eso, lo que también ahora esto ha abierto como posibilidad teletrabajo es precisamente
desde el punto de vista de las organizaciones, la capacidad de posibilitar incorporación de talento a la compañía que antes de la pandemia, donde probablemente cualquier tipo de incorporación tomaba la premisa de que hubiese una dependencia geográfica, no hubiesen sido posibles. El teletrabajo, desde luego, permitiría la incorporación para determinados perfiles, concretamente el talento que geográficamente pueda estar disperso. Y es algo que muchas organizaciones han adoptado. Ciertamente somos muy jóvenes todavía en todo lo que tiene que ver con todo esto. Estamos ahora sumidos precisamente en los inicios de un experimento global que progresivamente deberá ir siendo cada vez más satisfactorio. Pero lo que sí que está claro es que es necesario conjugar una nueva manera de organizar y de gestionar la fuerza de trabajo. Y ese va a ser un punto que vamos a desarrollar ahora. Ese es probablemente uno de los paradigmas que hace que todas las organizaciones, más allá de tener a gente trabajando desde casa, van a tener que, tarde o temprano, articular. Una de las preguntas más obvias es una reflexión en qué medida el teletrabajo os ha ayudado, cómo ha contribuido a mantener los niveles de servicio que se prestan a vuestros clientes. Evidentemente también si ha habido dolores, si ha habido inconvenientes importantes durante su implantación, todo esto nos interesaría conocerlo. Hay un punto en cuanto a lo que son la planificación de las acciones. Si realmente creemos que el teletrabajo forma parte, es una baza importante del futuro de la organización, un ejercicio muy sano es evaluar los beneficios que ha supuesto en tres perspectivas, la implantación del teletrabajo. El beneficio que le ha supuesto a los clientes, al negocio y a los empleados. Y tenerlo bien catalogado, bien definido, ya sea a través de encuestas o de cualquier otro medio, para que sea una palanca, para que sea un argumento estratégico de cara a escalarlo a lo que son las capas ejecutivas, que a día de hoy normalmente van a ver con muy buenos ojos la implementación de esta medida para consolidarla y para encontrar una evolución a la misma. La evolución del teletrabajo también es un aspecto clave que vamos a explicar más adelante. Al hilo, siguiendo con el tema del teletrabajo, los equipos de teletrabajo y cómo van a ajustarse a esta nueva realidad, es evidente que no va a ser una manera de trabajar absolutamente homogénea. No todo el mundo va a adaptar un teletrabajo, no todo el mundo va a volver a la oficina al mismo tiempo, para nada. A la pregunta, de hecho, de cuándo volverás a la oficina, bueno, pues hay muchos aspectos que tienen que ver con el sector y muchos aspectos que tienen que ver con la región. Sin ir más lejos, pues por ejemplo, de todos los países encuestados, Reino Unido está siendo el más reacio a la hora de incentivar la vuelta a la oficina de los empleados. Hay mucha reticencia a lo que es la utilización de transporte público. Pero incluso si nos fuésemos a geografías mucho más lejanas, como por ejemplo Nueva Zelanda, por encontrar un caso extremo, estamos hablando de una localización en la que simplemente la detección de determinados contagios en una ciudad provocan el confinamiento absoluto de toda la ciudad. Por lo tanto, hay casos muy extremos. Habrá, evidentemente, empleados que volverán antes, empleados que volverán después, empleados que son susceptibles de teletrabajar a partir de ahora de una manera permanente, y es innegable que hay otros que lo tendrán más complicado. Lo que está claro es que los procesos de selección de las organizaciones van a incorporar a partir de ahora nuevos criterios para seleccionar personal, aspectos que puedan tener que ver con la psicología, con estado, con edad, y que formarán parte de los factores a la hora de decidir en caso de requerir teletrabajo. Volviendo al informe y a lo que han sido los datos que nos han proporcionado nuestros clientes, ante la pregunta de cuándo las normas del gobierno lo permitan, cuándo o qué porcentaje de su fuerza de trabajo espera que retorne a la ubicación pre-COVID, es interesante ver que, si bien hay un caso muy extremo de un 3% de encuestados que indicaban que nunca, es decir, que han conmutado completamente su modo de trabajar al teletrabajo, como resumen, aproximadamente la mitad de encuestados indican que su organización espera incorporar a la mitad de empleados aproximadamente. Lo que significa que ya consideran que cerca de la mitad de empleados van a teletrabajar, por lo tanto. No necesariamente de una manera fija, pero sí en un modelo híbrido. Y eso ya nos dice mucho.
Un colectivo para el que probablemente el teletrabajo va a ser algo más complicado, pero para el que hay que buscar fórmulas, es curiosamente el de los noveles, el de las recién incorporaciones, porque probablemente necesitan de un tutelaje que tradicionalmente se ha venido dando de manera presencial, pero que va a tener que evolucionar igualmente. En este sentido, nos gustaría preguntaros qué medidas habéis tomado, qué habéis decidido al respecto, qué decisiones hay en cuanto a los modelos híbridos, cuándo vais a volver, de qué manera. Y en cuanto a la planificación de acciones, sugeriros definir los criterios para el teletrabajo, teniendo en cuenta también otro aspecto, que es precisamente el hecho de que buena parte de la fuerza de trabajo de algunas organizaciones es eventual, no es permanente, pueden ser empresas colaboradoras, pero que desarrollan su trabajo en las mismas dependencias. Lógicamente hay que redefinir todo lo que es el uso de las localizaciones físicas ajustándose a la normativa de salud, revisar las necesidades de flexibilidad tanto de los teletrabajadores como organizativas y utilizar el teletrabajo, como decía antes, como una baza futura para el reclutamiento de nuevo talento en la organización. Ser respetuoso con lo que serían las preferencias del personal en la medida de lo posible. Realmente ha habido un estrés muy importante durante 5 o 6 meses en la que se ha forzado, porque era la única salida, a que todo el mundo trabajase de esta manera en muchas ocasiones. Y realmente hay personal que puede preferir otro tipo de modelo de trabajo e involucrar a los equipos en las decisiones de cómo articular las siguientes fases. Y el tercer punto, que tiene que ver con el teletrabajo, es el cómo vamos a adaptarnos para desarrollar equipos que realmente sean productivos, que sean eficientes, que sean efectivos. Hay un aspecto que es clarísimo. El entorno, las organizaciones han mandado mucha gente a su casa a teletrabajar sin haber tenido la capacidad de asegurar previamente, de disponer de medios para comprobar que el nuevo entorno era el adecuado. Y de hecho nos encontrábamos con que el entorno, en la mayoría de casos, pues no lo ha sido. Teníamos entorno personal, niños sin ir a la escuela, problemas técnicos derivados de la utilización de un entorno puramente doméstico con propósito profesional. Así que no es de extrañar que a día de hoy todavía no se hayan podido alcanzar los niveles de rendimiento esperados y que sea necesario aprender cómo recuperar esa capacidad. Pero lo primero es adoptar una nueva mentalidad en ese aspecto. Hay que reformular actividades, como pueden ser, por ejemplo, las formaciones, la supervisión, el mentoring, y también asegurar el soporte que le proveemos a los empleados. IT era un ejemplo. Pero hay un aspecto incluso todavía más importante, y es que la confianza en el desempeño de la actividad que desarrollan los empleados en este nuevo entorno ha de involucrar una medición del rendimiento, una medición objetiva que esté basada en datos. Las percepciones subjetivas que se derivaban del trabajo previo, cara a cara, de un trabajo presencial, dejan de ser válidas en este momento. Este aspecto es muy importante y se refleja también en el informe, porque una de las preguntas que era cuál era en el entorno de preparación, lo que son los aspectos de preparación de los equipos en un mundo de teletrabajo, cuáles son las preocupaciones máximas. El 29% de los encuestados, hablo ahora de la principal cuestión, de la principal preocupación, el 29% indicaban que era el cumplimiento regulatorio, todo lo que era la regulación del teletrabajo. El 25% determinó que la acción prioritaria era la formación y el 21% que era asegurar el rendimiento. Pero aún así, entre las 3 principales preferencias, más de la mitad indicó que era el rendimiento. Siempre el rendimiento estaba entre una de las 3 principales obsesiones en lo que era el readaptarnos a toda esta nueva realidad. En el trasfondo, de hecho... Ahora después comentaremos porque tenemos alguna pregunta relacionada con ello, ¿no? Pero quizás también ha sido una de nuestras prácticas más demandadas, ¿no? Hemos visto nosotros desde el punto de vista de la demanda que hemos tenido del lado de nuestros clientes, como una vez que han puesto pues, la continuidad de negocio y a su gente a salvo y han podido prestar servicios, aun cuando perdiendo eficiencia y productividad, una de las cosas que más nos han preguntado y que ahora te preguntaré porque viene al hilo de alguna pregunta que ya se nos han formulado, es el relativo a cómo mejorar la productividad del trabajo en remoto y cómo mido, cómo defino los objetivos y cómo mido algo que a priori con canales remotos como el canal telefónico y el resto, ¿de acuerdo? Pues serán medidos de aquella manera, en muchas ocasiones, cómo poder tratar de conseguir eso en un modelo de teletrabajo.
Correcto. En este punto la reflexión sería hasta dónde has llegado, en qué momento, en qué punto te encuentras ahora mismo de toda esta reformulación de la del modelo de trabajo, del modelo de teletrabajo, y como planificaciones de acción, básicamente optimizar la formación, promover planes que incentiven el bienestar de los empleados. Es clave este punto también y explorar siempre, procurar el chequear la opinión de los empleados, echar un vistazo y entender cómo experimentan el acercamiento al teletrabajo y explorar cómo la tecnología nos ayuda a todo ello. En cuanto a la apuesta en la experiencia del cliente, en tiempos de incertidumbre, la gente lo que valoramos todavía más es la tranquilidad que ofrece un buen servicio. Y el servicio prestado por los departamentos de atención al cliente de las empresas durante el confinamiento y durante todas las posteriores etapas son de un enorme valor para la sociedad. Todas las organizaciones que han sido encuestadas han dejado claro que el papel de las organizaciones de contact center, de experiencia del cliente y de las herramientas que se han utilizado y se han incentivado van a ser reforzadas en el futuro a raíz de la experiencia que se ha vivido durante todos estos meses. Más de la mitad de ellas han declarado que será una mayor prioridad el poder apostar en todo lo que tiene que ver con la experiencia del cliente. Y la flexibilidad y la escalabilidad pasa a ser también un factor que ha preocupado mucho. De hecho, muchas organizaciones han comenzado a interesarse cada vez más por modelos de pago por uso, por modelos SaaS, principalmente porque en algunos casos los crecimientos o las fluctuaciones en lo que han sido la recepción de llamadas y de interacciones hacen que un modelo de ese tipo sea muchísimo más conveniente. Esto apalancado con lo que he comentado al principio en cuanto a continuidad de negocio, ha convertido al cloud, a la nube, precisamente en una baza importantísima. Y ha habido un interés y una aceleración hacia lo que han sido el interés de las organizaciones en el cloud enorme en estos meses. El informe determina que la experiencia ha incentivado mucho más a las organizaciones su intención de migrar a la nube por estos factores con una rapidez que no esperaban al principio. El contact center que tradicionalmente sí. Hasta aquí tenemos los resultados del estudio, ¿verdad? Si no recuerdo mal, esta era la última conclusión o el último dato que teníamos. A mí me gustaría conocer un poco tu opinión después de habernos presentado los principales hallazgos y conclusiones, de acuerdo a las que hemos llegado. El informe está disponible para que cualquiera se lo pueda descargar y pueda conocer un poco todo esto a mayor nivel de detalle, tal como lo has expuesto tú tan claramente. Pero a mí sí que me gustaría aprovechar y tener la oportunidad de hablar contigo, de preguntarte acerca de, bueno, en Sabio tenemos en España casi 100 clientes, no llegamos pero nos queda poco. A nivel global estamos hablando de que prestamos servicio para más de 400 organizaciones y tú tienes mucha relación tanto con todos los procesos de diseño de soluciones, de propuestas de valor, como el atender todas las demandas y la definición de soluciones aquí en España, como importante relación con nuestro equipo a nivel internacional. ¿Cuáles son, qué es lo que más nos han pedido nuestros clientes, los clientes con los que hemos venido trabajando, interactuando? ¿Cómo les hemos ayudado desde el Sabio? No sé si me puedes contar un poco. Sí, yo distinguiría varias líneas, varios tipos de peticiones que se han venido de manera recurrente recibiendo por parte de nuestros clientes. Uno tendría que ver mucho con consolidar el modelo de teletrabajo y evolucionarlo hacia un modelo de teletrabajo híbrido. O sea, esa consolidación sobre todo lo que persigue es que durante estos meses lo que las organizaciones han intentado es, de la mejor manera que se ha podido, que probablemente, seguramente no ha sido la más óptima, se pudiese asegurar el servicio, se pudiesen llegar a recoger llamadas, a poder atender emails. Pero ahora mismo... ¿Y ahí de qué tecnologías estamos hablando o de qué es lo que hemos hecho nosotros por los clientes? Ahí, por ejemplo, lo que hemos hecho es habilitarles capacidades de teletrabajo para que pudiese haber desde el desktop de trabajo en casa de la gente, poder habilitar extensiones telefónicas para poder hacer toda la recepción de llamadas desde los domicilios de los agentes. En definitiva, habilitar todo lo que han sido esos puestos de teletrabajo. Y ahora lo que estamos haciendo precisamente es evolucionarlo persiguiendo sobre todo varios conceptos. Uno, incrementar la seguridad, porque probablemente la celeridad con la que había que actuar dejó de lado ciertos factores. Ahora incrementar el tema de seguridad. Eficiencia en el capítulo de comunicaciones,
probablemente la prioridad era coger llamadas, no importaba si a lo mejor eso lo que significaba era, pongo un ejemplo, derivarlo a un móvil. Ahora lo que hay que hacer es buscar medios mucho más eficientes, enfatizando lo que serían comunicaciones corporativas, y preocuparse, ese sería el tercer tema, por la ergonomía. Es decir, donde hasta ahora, pues a lo mejor la ergonomía con la que acompañábamos el puesto de trabajo de la gente era pues la que se podía, intentar incrementarlo. Herramientas únicas, únicas interfaces para poder hacer el manejo de todas las interacciones. Esta sería una gran línea. Otra ha tenido que ver con todo lo que mencionaba de explorar el cloud. Ha habido una aceleración en los planes de migración al cloud tremenda, y todo lo que ha significado el que yo de repente tengo una avalancha de llamadas que no sé determinar ahora mismo si va a ser así siempre o si no, y que por lo tanto necesito una manera flexible de poderme autoescalar, de poder acoger toda esta demanda, junto con todo lo que ha sido la preocupación por asegurar la continuidad de negocio, ha acelerado mucho el interés a todo el tema del cloud. Y una tercera línea también por la que hemos recibido peticiones, probablemente una perspectiva también más a medio plazo, más de trabajo a corto, a medio y a largo plazo, ha sido todo el análisis de productividad. Y a partir de ahí han nacido iniciativas muy interesantes. De hecho, pues por ejemplo, ha impulsado estudios de modelo de analítica de datos objetivos que tengan que ver con cómo están cambiando las costumbres de los clientes, cómo se están relacionando con nosotros. Generamos en el mes de mayo, creo recordar, precisamente un informe a medida para categorizar de nuevo todo lo que eran los comportamientos que los clientes estaban redefiniendo en la relación con uno de nuestros clientes. Y a partir de ahí, pues ha habido otras iniciativas también, como por ejemplo la analítica del uso de las aplicaciones. Ha habido una nueva manera de trabajar en la que el acceso a las herramientas corporativas se hace de otra manera, en la que el soporte que se le da a los usuarios no es el mismo, y ha habido organizaciones que se han preocupado en asegurar que el uso de las herramientas es el adecuado, o que si no lo es, intentar aumentar en la medida de lo posible la ergonomía. Y otro capítulo también relacionado con todo esto es la planificación de lo que sería el modelo de trabajo, de la fuerza de trabajo, e incorporar medios que realmente ahora sí, porque no hay la capacidad de poder hacer una supervisión presencial, aseguren todo lo que es el respeto a la adherencia de la demanda en base a poder gestionar de la mejor manera la disponibilidad del personal, horarios, etcétera. Estas serían unas de los resúmenes. Como ves, hay algunas que están orientadas muy en una fase analítica de negocio, otras de cliente y otras más orientadas a lo que sería actuar sobre empleado. Y luego hay otras iniciativas que yo diría que son más a medio, más estratégicas, en algunos casos de corporaciones que ya lo tenían en el radar y que ya formaba parte de su estrategia, que tienen que ver con la implantación, ahora sí, de una manera definitiva de canales digitales y de automatización. Nos hemos encontrado, pues, por ejemplo, con casos en los que uno de nuestros clientes experimentó un crecimiento importante de canales escritos a través de email. Se entendió que habilitar un chat rápidamente en la página web podría ser una buena medida. Se consiguió hacer en tiempo récord, se consiguió hacer en escasamente semana y media, y hubo una derivación enorme de lo que anteriormente eran llamadas a ese nuevo canal, lo que le permitió precisamente solventar una papeleta importante que era resolver el ancho de banda a este cliente en particular. Y, como digo, otra actividad estratégica es la automatización y la interpretación que hay o reinterpretación que hay ahora mismo en las capas ejecutivas de lo que es el beneficio que proporciona, pues, inteligencia artificial, lenguaje natural y todos estos conceptos. Okay. Muy interesante. Como resumen, Daniel, ¿qué nos podrías decir respecto a el impacto que ha tenido en el negocio de nuestros clientes desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de procesos, todo lo que tiene que ver con este año 2020, desde el punto de vista de las iniciativas que van a abordar a partir de los impactos que estamos teniendo? Está claro que, en resumen, la gente está pensando en cloud, nos están pidiendo todos los días, ¿de acuerdo?, la posibilidad y algo que a veces podía suceder o no, ahora sucede casi siempre, ¿verdad? Está encima de la mesa en muchas de las organizaciones. Estamos hablando de que, bueno, el cloud a priori nos da la capacidad de teletrabajo, ¿no? Muchas de las soluciones, o por lo menos las soluciones cloud con las que nosotros trabajamos, nos habilitan automáticamente la posibilidad de llevar el puesto de trabajo allá donde queramos, ¿no? Correcto, y de hecho,
una de las estrategias de digitalización o una de las bazas en una estrategia de digitalización que asegura una aceleración del proceso de la implantación es precisamente el movimiento al cloud. Si tengo que resaltar algo, quiero también volver a incidir en el enorme esfuerzo que las áreas de experiencia del cliente han hecho y cómo han redoblado esfuerzos para poder solventar todo lo que ha sido esta circunstancia. Pero que ese esfuerzo ha abierto los ojos también en muchas otras partes de las grandes empresas, de las organizaciones, para, como veis ahora mismo y como estábamos comentando, volver a enfatizar el valor que proporciona todo lo que tiene que ver con la experiencia del cliente, con el contact center. Cloud, evidentemente, es una de las iniciativas. Transformación digital, digitalización, adopción de canales digitales es otra. El concepto... Eso ha venido para quedarse por la necesidad, ¿no? Por la necesidad que hemos tenido de conectarnos, el hábito en el cambio de comportamiento y como hemos también visto, ¿no? En los estudios. Estaba recordando ahora un poco un webinar que hicimos en el mes de mayo acerca del impacto que tenía el COVID en 4 organizaciones. Si recuerdas, estuvimos haciendo análisis para todos nuestros clientes que tenían Speech Analytics habilitado y parte de nuestro equipo de consultores estuvo haciendo esa configuración que has mencionado para entender el impacto que estaba teniendo en las llamadas, los motivos, los clientes y qué es lo que estaba cambiando respecto a las tendencias, y salieron cosas muy interesantes, ¿no? Y esa es una de las cosas que quizás también ha habido algún cliente que se ha incorporado desde entonces con un objetivo de este tipo. Efectivamente, yo creo que es que opciones, o lo que eran opciones antes de que pasase todo esto, ahora pasan a ser prioridades. Digitalización es una de ellas, automatización va a ser una de ellas también, y cloud como habilitador de todo ello. Muy bien, Daniel, pues nada más que agradeceros a todos y a ti también la posibilidad de poder compartir estos 45 minutos, casi 50 minutos con todos vosotros. El informe, recordaros que está disponible en la web para aquellos que estéis interesados en poder descargároslo. El webinar también estará grabado y mañana las personas que no hayan podido asistir, si conocéis a alguien de vuestra organización, también lo vamos a poder compartir con ellos. Y estamos a vuestra disposición en Sabio para todo aquello que podáis necesitar. Gracias, Dani. Gracias a todo el mundo. Nos vemos pronto. Cuidaros. Gracias. Hasta luego.